el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, que en la remodelación del equipo director de la Guardia Civil, de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha decidido él mismo, y dentro exclusivamente de lo que es el proyecto natural de sustitución del marco de las personas que forman, por así decirlo, el elemento de confianza de cualquier responsable político. Toma ya, si han entendido algo, bueno, bienvenidos al programa de Cuesta. El marco natural de sustitución, pues el Tribunal Supremo, señor Marlaska, no dice eso. Más bien lo que dice es que fue el proceso natural y legal en cualquier persona que se salta todos los trámites y que decide destituir a una persona porque le da la gana. Y a partir de ahí podemos empezar a elucubrar sobre por qué fue, pero podríamos elucubrar más, por ejemplo, si no miramos determinados documentos. Porque la realidad es que en el momento en el que se destituyó, se cesó, se fulminó a Pérez de los Cobos, se dejó muy clarito por qué era. Por cierto, nosotros en Libertad Digital estamos sacando mucha información sobre las cosas que hizo tanto María Gámez como los familiares de María Gámez. Algunas, por cierto, muy lucrativas. Pero es que María Gámez estampó la firma en un documento que vamos a ver, que lo tenemos aquí, que luego se lo vamos a explicar con detalle. Venía con el sello de la Guardia Civil, Dirección General. Venía con el sello del Ministerio de Interior, señor Marlaska, el cese natural, el proceso natural de, atención, pérdida de confianza de esta dirección y del equipo de dirección del Ministerio de Interior. Este es usted, ¿verdad, señor Marlaska? Vale. Por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento. ¿Ustedes qué tienen que conocer cuando la justicia ha dicho que tiene que ser secreto? ¿Qué es lo que tenía que conocer Marlaska? Ah, que es que tenía que ser el que cogiera la información y se la llevara a Pedro Sánchez, porque así nos garantizamos el puesto, ¿verdad? Vale, con un pequeño problema, es ilegal, señor Marlaska. Usted, ministro de Interior, debería saber que usted está al frente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la parte que le corresponde, precisamente para garantizar el cumplimiento de la ley. Y el Tribunal Supremo lo que le ha dicho es que usted es el garante, eso sí, natural, totalmente natural, de saltarse el Estado de Derecho. Eso es lo que hizo Marlaska. Vamos a comentar este asunto, por supuesto. Vamos a entrar y lo vamos a explicar, vamos a detallar este documento, porque lo que ha ocurrido en España no es una cuestión normal. Lo que ha hecho Marlaska, que lo sigue haciendo, y ya directamente desde el Partido Popular, por ejemplo, le están diciendo es usted un soplón con galones, es entrar en los procesos judiciales y dar información por anticipado al Ejecutivo, es decir, pisotear la independencia judicial. Eso en las democracias no ocurre, en las que se lo creen y en las que lo son. Eso en el Estado de Derecho firme no ocurre. Y Marlaska, que viene de ser magistrado, lo sabe más que nadie. Pero Marlaska se está ganando el puesto. Y si por el camino se tiene que cargar a Pérez de los Cobos, se lo carga. Y si tiene que dejar totalmente desnaturalizada, eso sí, natural, desnaturalizada, a la Guardia Civil, pues lo hace. Porque él es un muy bien mandado y él sabe lo que está haciendo. Por eso sobrevive a crisis de gobierno. A lo mejor también porque resulta que tiene algún conocimiento sobre qué ocurrió en el móvil presidencial, ¿verdad? Pero también en eso será muy bien mandado. Lo que ha ocurrido en España con Pérez de los Cobos no es normal. No es un caso aislado. Estamos hablando de una violación de la separación de poderes, estamos hablando de una violación de la independencia judicial y estamos hablando de un pisoteo al Estado de Derecho. Y viene nada más y nada menos que de una persona que dice ser magistrado. Empezamos. Bueno, pues Javier Arasborque, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer. ¿Te crees las versiones de Marlaska? Era un proceso natural, todo fluía de forma totalmente lógica y sin ningún tipo de manía persecutoria a Pérez de los Cobos. Es natural dentro de lo que es la politización de una institución policial de naturaleza militar y es natural dentro de que seguramente estuviese siguiendo las órdenes que le llegaban desde el Palacio de la Moncloa. Lo que no es natural es en lo que respecta a cómo deben funcionar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre otras cosas porque esta es una cesión, una destitución que no solo ponía en riesgo la separación de poderes, porque se intentaron inmiscuir en una investigación judicial en la que la Guardia Civil estaba actuando como policía judicial, sino que es una destitución que provocó una de las crisis más graves dentro del seno de la Guardia Civil, que casi nos llegó a retrotraernos a la época de Roldán. No hay que olvidarse que de esta destitución, y por esta destitución acabó dimitiendo el número 2 entonces de la Guardia Civil, el director adjunto operativo, que es el máximo responsable de la institución, que solo está por debajo del director político que se pone a dedo, y terminó también apartado el número 3 de la Guardia Civil. Luis Fernando Quintero, bienvenido. Un placer. ¿Qué sensación tienes tú? ¿Que se ha protegido el Estado de Derecho, como dicen ellos, o que ha sido un pisoteo?
Hombre, yo creo que es evidente que ha sido un pisoteo, pero es que ha sido un pisoteo desde el primer momento. Estamos hablando de investigaciones que se enmarcan dentro de todo lo que fue la gestión, o parte de la gestión del gobierno de la crisis del coronavirus, una gestión que llevó a imponernos un estado de alarma que el propio Tribunal Supremo ha dicho que era ilegal, el constitucional que era inconstitucional, y ahí lo han puesto, ahí lo llevaron a cabo. Además, una de las cosas que se ponía en duda era que el gobierno manejara o no la información necesaria para tratar de evitar cosas como la manifestación del 8M que generó innumerables contagios, como ha sido evidente con posterioridad. Evidentemente, el gobierno no podía ser parte de esa investigación cuando estaba siendo investigado, y en este caso también se lo saltaron absolutamente a la torera. Yo creo que se ha pisoteado el Estado de Derecho y ha sido en una deriva, yo no sé si estáis de acuerdo o no, de este gobierno que caracteriza precisamente la acción de gobierno de Sánchez y de sus ministros, que es saltarse cualquier línea roja que debiera ser respetada por cualquier ejecutivo que ocupara el sillón de la Moncloa o la mesa del Consejo de Ministros. Que hay que saltarse la institución de la Guardia Civil, se la salta. Que hay que saltarse las leyes, se saltan. Que hay que pactar con terroristas, se pacta. Que hay que pactar con separatistas, de quién depende se la pacta. Fiscalía, pues se demuestra. Exacto, efectivamente. Y esa ha sido la línea habitual, y en este caso yo creo que es muy grave porque si, digamos, tenemos una institución en España que por norma general ha tenido el aplauso, el beneplácito de los ciudadanos en este país, ha sido la Guardia Civil, y además durante muchísimos años, por mucho que se la maltrate, y que se la maltrata, pero claro, con actuaciones como esta y con ministros como este... Pues Javier, hemos hablado mucho de qué es lo que supone, y yo creo que el análisis es totalmente certero. Esto es un pisoteo, una violación del Estado de Derecho, alguien comandado, porque me cuesta mucho pensar que Marlaska tomara la decisión él solo un día en su casa y dice, venga, allá que voy a pisotear a Pérez de los Cobos, que quiero saberlo. Evidentemente quería saberlo, porque quien se jugaba el cargo, o por lo menos estaba nervioso por ello, era un señor llamado Pedro Sánchez. Le da la orden desde el Ejecutivo de inmiscuirse en el Poder Judicial. ¿A través de quién? De la Policía Judicial, que eso era en aquel momento Pérez de los Cobos. Pero quiero que vayamos repasando qué es lo que ocurrió, porque yo creo que a la gente a lo mejor se le ha pasado un poco por alto el nivel de nerviosismo que se vivió en aquella época. Estamos hablando, inicio del COVID, pandemia, España llega de espanto, de hecho ha renunciado a las compras de material conjunto de la Unión Europea, renunciado expresamente, un señor llamado Salvador Illa, al que ahora se elogia mucho, renunció expresamente a las compras conjuntas de la Unión Europea. Bueno, de hecho se niega, llegamos al 8M, el juicio de hecho, o toda la actuación judicial, la investigación judicial, se centraba en qué ocurrió en aquella manifestación, que se permite concentración de infinidad de personas y se dispara el pico de contagios como no podía ser de otra manera. No había mascarillas, no había EPIs, no se tomaron medidas de seguridad y se permitió. ¿Por qué? Pues porque el 8M era la gran causa feminista, ¿cómo nos lo íbamos a perder, señores socialistas? ¿Cómo nos lo íbamos a perder, señores comunistas? Tenían además la batalla por quién llevaba más alto esa bandera, y allá que dicen, no, aunque esté comenzado toda la epidemia, la pandemia del COVID, mantenemos el 8M. Y una de las personas que se investigaba, de hecho era el entonces delegado del gobierno, Franco, por cierto, ahora metido en otro cacao, porque Albert Soler era su subordinado en el caso del Barça y ha salido corriendo y ha dimitido. Pero bueno, independientemente de eso, a partir de ese momento comienza el juicio y evidentemente se ponen muy nerviosos. Javier, quiero que veas, ya hemos visto la declaración de Marlaska en el momento en el que le cesa. Quiero que veamos cómo cambia de versión, cómo amolda todo, al momento en el cual el Tribunal Supremo le ha dicho, oiga, mire, lo que usted está haciendo no puede hacerlo. Vamos a verlo y quiero que comentemos todo el hilo de todo lo que ha ocurrido durante este tiempo. La pérdida de confianza y lo que se considera por parte del Ministerio falta de idoneidad para la asunción de un puesto de responsabilidad fundado en la confianza por parte del coronel Pérez de los Cobos se mantiene en la actualidad. Dicho eso, evidentemente respeto absoluto, como procede en un Estado de Derecho, a cualquier resolución judicial y en este caso a la resolución del más alto tribunal. Bueno, Javier, quiero que vayamos repasando qué ha ocurrido desde la primera declaración, el cese, hasta la última declaración y por el camino lo que pasó. Simplemente, y te dejo, Javier, que nos vayas indicando tiempos, quiero destacar esta cuestión, el documento de cese 24 de mayo de 2020, es decir, acababa de comenzar, por decirlo de alguna manera, el descontrol, el caos y la histeria del gobierno por el tema del COVID. Nos pilla literalmente sin ninguna preparación, no tenemos mascarilla, no tenemos gel, a los hospitales que se ha decretado un mando único se le quita la gestión a las comunidades autónomas, igual a las residencias, señor Pablo Iglesias, sí, igual a las residencias sociales, y a partir de ese momento, ¿qué ocurre? Que ese caos se traslada a hospitales y residencias, muertos, 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 es decir, lo que vivimos en aquella pandemia. Y en medio, efectivamente, Javier, se abre una investigación judicial.
¿Y a quién elige la jueza como policía judicial? En La este UCO. caso, a la Guardia Civil. Efectivamente. ¿Y dentro de la Guardia Civil quién lo llevaba? Pérez de los Cobos. Efectivamente. Es decir, Pérez de los Cobos es en ese momento el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, por lo tanto es el jefe de todos los guardias civiles que se ocupan de la seguridad en la Comunidad de Madrid. Había una denuncia por el 8M, pero no solo por el 8M, sino por lo que había implicado el 8M. Para que el 8M se pudiese celebrar, se tenían que permitir todos los actos de un fin de semana normal, desde actos políticos a todo tipo de eventos deportivos. Estamos hablando de estadios de fútbol, de 70.000, 80.000 espectadores de capacidad. Es decir, había que convertir todo en un infectódromo gigantesco. Lo que la justicia está investigando, lo que los guardias civiles de Pérez de los Cobos en ese momento tienen que investigar, porque así se lo ordenó un juez, es si el gobierno permitió, sabiendo y teniendo conocimiento que iban a ser actos de riesgo, que se celebrasen no solo el 8M, sino todos los eventos del fin de semana anterior, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos solo por poder desarrollar un acto que para ellos era fundamental en su agenda política. Efectivamente. Eso es lo que investiga la Guardia Claro, la Civil. denuncia se presentó. Fue rápido el tema, porque ya en mayo ya estaba lanzada la investigación judicial. Es decir, Pérez de los Cobos ya estaba al mando de la Policía Judicial, que en el fondo tenía que trasladarle a todos los organismos judiciales el paquete ya hecho de investigación y decir, miren, fallo esto, y se podría haber hecho esto, esto y esto. A partir de ahí, evidentemente, y por eso se puso tan nervioso el gobierno, dicen, como nos trasladen una investigación donde quede claro que hemos omitido los datos que demostraban que ya estaba la pandemia rampando por España, tenemos un problema. Efectivamente, había un problema y es que había miembros del gobierno que podrían acabar imputados ante un tribunal. Unos cuantos. Bueno, empezando por el propio Sánchez. Bueno, de inicio creo que era contra el delegado del gobierno José de Manuel Madrid Franco. y a partir de ahí autoridades sanitarias de nivel nacional. Y ese es el gran problema al que se puede enfrentar el gobierno ante esta investigación de la Guardia Civil, de la que Pérez de los Cobos en inicio tampoco tiene por qué tener un conocimiento exacto de lo que está pasando. Es decir, lo que el gobierno le pide a Pérez de los Cobos es que se inmiscuya en el trabajo de sus subordinados, que en ese momento no dependen realmente de Pérez de los Cobos, sino dependen del juez. Exacto, el trabajo no lo estaba haciendo personalmente Pérez de los Cobos. Efectivamente, es un equipo de policía judicial el que en ese momento está, digamos, alquilado a un juez. Trabajan única y exclusivamente para que el juez conozca la verdad. Y el juez les obligó a tener secreto. La ley obliga a que haya un secreto en las investigaciones que ordena un juez. Y ahí es donde yo creo que entra la gran importancia de esta resolución, que yo no sé si se pegaron una pasada de frenada o qué, que cogen y lo plasman directamente en el oficio por el cual se le cesa a Pérez de los Cobos. Y lo dicen expresamente, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial, con fines de conocimiento. Vamos a ver, ¿cómo que con fines de conocimiento, Javier? El conocimiento era ilegal. Si se ha decretado secreto, el conocimiento es ilegal. Y no solo eso, sino que hacer que Pérez de los Cobos llame a su equipo para inmiscuirse en la investigación y contarlo al Ministerio del Interior, lo que está haciendo es que quien le llama del Ministerio del Interior, e incluso se habla del número 3 de la Guardia Civil en aquel momento y que por eso tuvo que ser apartado, lo que le está pidiendo a Pérez de los Cobos es que cometa un delito. Y Pérez de los Cobos, al negarse a dar esa información, lo que se está negando es a cometer un delito. Es decir, que ha sido sancionado por cumplir la ley. Efectivamente. La antítesis de lo que es un Estado de Derecho. Efectivamente. Luis Fer. Yo creo que más allá del hecho concreto de las leyes que se saltan a la torera, cuando las tendrían que respetar, evidentemente aquí hay un caso de interés de parte. Es decir, a ver, yo puedo llegar a entender, o podemos llegar a entender en algún momento determinado, que un ministro que es el responsable de Policía y Guardia Civil, pues hay algún tipo de investigación de la que quiera tener conocimiento de cómo van o cuáles son las actuaciones que está haciendo su cuerpo del que él depende. A mí, dentro de lo que cabe, es algo que podría llegar a entender, aunque en este caso lo que se hizo fue saltarse sistemáticamente la ley. Pero es que en este caso concreto, a quien se investiga es al propio gobierno, porque lo que se está investigando es si el gobierno, como dijo, no podía saber lo que iba a pasar y por eso autorizó todo, o de verdad sabía lo que podía pasar y aún así
autorizo todo. Luis Fer, pero si es que además, vamos a ver, la obligatoriedad de secreto que se impone en este tipo de actuaciones tiene una explicación muy obvia. En el momento, que el reo no se entere. claro, en el momento en el que el interesado, porque puede acabar siendo directamente el objeto de la querella, porque es que era así, evidentemente al principio se comenzaba por el encargado del orden público en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, delegado de gobierno. De ahí se saltaba efectivamente a autoridades sanitarias, pero las autoridades sanitarias lo normal es que hubiesen dicho, oiga, estábamos en un momento de estado de alarma y por lo tanto quien tomaba las decisiones era el Big Boss, el de arriba, un señor llamado Pedro Sánchez. Claro, eso saltaba ¿Y a se va a otro enterar caso. Pedro Sánchez de qué es lo que le están investigando? Era lo que ¿Para quería, qué? Para bloquearlo y evidentemente. para destruir las pruebas, Esto ¿no? nos saltaba que las supuestas autoridades sanitarias nos hubieran hablado que eran los expertos sanitarios los que estaban tomando esas decisiones, pero luego después de la pandemia nos encontramos que no había realmente un equipo de expertos sanitarios decidiendo determinadas medidas, sino que era la cúpula política del Ministerio la que lo estaba tomando. Y un añadido, que aquí en Libertad Digital en su día también se publicó, ya se conocían, porque existían los informes, de que efectivamente antes del 8 de marzo las autoridades Totalmente. sanitarias españoles sabían perfectamente el riesgo que se estaba corriendo con este tipo de Bueno, de hecho se había permisos. producido ya algún muerto y el ritmo de contagio se había disparado antes del 8M. Es decir, los microdatos que enviaron las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad sí tenían recogida ya la expansión, ya en territorio español, en contra de Fernando Simón, de la pandemia. que el señor ¿Qué hicieron? Simón ya lo Ocultar sabía. esos datos. Sí. Estamos hablando de un momento donde ya se había confirmado, por ejemplo, el cese del responsable de recursos humanos y prevención laboral Cierto. en la Policía Nacional, porque en el mes de febrero había pedido mascarillas para que los policías que estaban en determinadas instalaciones de transporte, principalmente aeropuertos, pero también en algunos puertos, tuvieran material sanitario ante los posibles riesgos que tuviese la pandemia del COVID. El PP reacciona después de la sentencia, que deja en evidencia, lógicamente, a Marlaska. ¿Se aportaba algo nuevo? Era lo lógico, pero bueno, ya había sentencia, atención. Es el día en el que, ante la ilegal destitución política de Pérez de los Cobos, lo que exigimos, porque ya es inadmisible que esté ni un solo minuto más al frente del Ministerio del Interior, es la destitución política por parte del presidente del Gobierno del ministro del Interior. Y esta debe de ser la consecuencia directa de la sentencia que ha dictado hoy el Tribunal Supremo. A fecha de ahora, hacerse en esta dirección no se ha hecho absolutamente nada. Eso sí, se han cargado a María Gámez, la directora que era la que firmaba ese documento que les hemos mostrado. Vamos a ver la respuesta del Partido Socialista. Una resolución del Tribunal Supremo, las sentencias del Tribunal Supremo hay que conocerlas, respetarlas, acatarlas, pero en todo caso vamos a esperar a conocer cuál es la argumentación. Pues la argumentación ya se conoce, Javier, y es la obvia. Usted pisoteó la decisión judicial de que tenía que ser secreto. Usted no podía haber expulsado a esta persona y, de hecho, por eso piden la restitución. Efectivamente, es evidente. Lo que hay que ver ahora es si el Ministerio del Interior va a cumplir con la sentencia. Ha dicho que la acata. Marlaska dice que sí. Sí. Eso es lo que dicen, aunque ellos se reafirman en que la decisión está bien tomada e incluso el Ministerio del Interior, el ministro, ha llegado a emponzoñar personalmente contra el propio Pérez de los Cobos, diciendo, prácticamente relacionándole con un caso de utilización ilícita de las estructuras del Estado, que sería la trama Kitchen. Entonces, lo que hay que ver es qué pasa ahora. Y también hay un elemento muy importante, es decir, Pérez de los Cobos es un coronel que tiene ahora mismo 59 años, al que de momento rompiendo todo tipo de tradiciones en la Guardia Civil, se le ha negado el ascenso a general y con el que hay que ver si no solo le han cesado ilegalmente, sino que dependiendo de lo que pueda pasar en las próximas elecciones, si directamente lo que hacen es acabar con una carrera profesional que hasta el día de hoy es de las más prestigiosas que hay en la Guardia Civil. Te pido un último comentario, Luis Fer. Bueno, yo si fuera Pérez de los Cobos tendría miedo de que pasara esto último que estaba diciendo Arias. Da la sensación de que lo que va a hacer Marlaska es me obligará a readmitirle. Vuelta al puesto y vuelta a pérdida de confianza, te vuelvo a despedir, esa es la sensación. Pero vamos, desde luego que se intente decir que Pérez de los Cobos ha estado en una unidad que ha estado por encima del Estado de Derecho y utilización política del cuerpo, un cuerpo como el de la Guardia Civil, en el que, recordemos, el Gobierno le ordenó que persiguiera a aquellos
que pudieran dar opiniones contrarias a la acción de gobierno durante el COVID y así lo expresaron públicamente, a mí me parece aurora boreal. Yo tengo que decir que del caso Kitchen, que en su momento yo lo estuve mirando y lo estuvimos siguiendo y lo estuve investigando, yo no vi por ningún lado, en ninguna de la información aportada judicialmente, el nombre de Pérez de los Cobos, por ningún lado. Es más, todo apuntaba a una unidad que no tenía nada que ver, del famoso comisario El Gordo, que no tenía absolutamente nada que ver con esta historia, eran 60 y pico, 70 personas, y eran los que habrían sido utilizados, que además está todavía dentro del procedimiento judicial, dentro del juicio, los que habrían sido los responsables de esa investigación. Yo debo decir que para mí, verle a Marlaska apuntar a Pérez de los Cobos en esto es totalmente novedoso, lo cual me lleva a pensar que, uno, en caso de que él tenga algo, se lo habría callado. Dos, en caso de que tenga algo, no debe tener relevancia judicial y él lo debe saber. Tres, estamos ante una nueva venganza. Ahora voy a sacar algo para implicarte. O una huida hacia adelante, ¿no? Reafirmando lo que hizo, no reconociendo que había un error y que todo esto jamás lo debió hacer. Y además, este hecho, esta sentencia del Tribunal Supremo sobre el cese de Pérez de los Cobos, llega en un momento que no podía ser peor para el Ministerio del Interior. Llega en un momento donde le coge en pleno escándalo del caso Cuarteles, de esa corrupción en las obras, que en algunos casos ni siquiera se llegaron a cometer en la renovación de comandancias, puestos y cuarteles de la Guardia Civil, y llega en un momento además donde su directora general, la anterior directora general, María Gámez, ha tenido que dimitir acosada por los escándalos judiciales y la imputación de su marido por el caso de los ERES, que seguramente es la trama corrupta más grande de la historia de España y que afecta de lleno al socialismo andaluz. Es que eso muchas veces se olvida. El caso Santana Motor, donde estaban dos cuñados de María Gámez, donde estaba su marido, y por cierto, ella estaba en la consejería que se encargaba de regar de fondos a la agencia IDEA, que regaba de fondos al caso Santana Motor, que Santana Motor regaba de fondos a las sociedades de ellos. Y ella estuvo hasta el año 2008, es decir, justo antes de los pagos, ella estaba en esa consejería. Y después no es que la quitaran, es que directamente la ascendieron para que tuviera responsabilidad como delegada en Málaga de todas las consejerías de la Junta de Andalucía. Vamos a ir al siguiente bloque, no se vayan. Vamos a hablar con uno de los representantes de la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil, de Jucil, con Gus Leal, porque quiero que vayamos a más, Javier. Aquí también voy a pedir que tú nos expliques qué es lo que está pasando, ya no solamente desde el punto de vista de Pérez de los Cobos, sino una cosa que yo creo que es extrapolable a todo lo que está ocurriendo, un ataque institucional. Nos sobra la Guardia Civil porque representa a España, nos sobra la Fiscalía porque a ver si va y resulta que actúa de forma independiente. Queremos manosear todavía más el Poder Judicial porque a ver si va a haber alguien que decide ser medianamente libre y medianamente actuar como manda la justicia. Vamos contra la monarquía porque nos fastidian todas las instituciones. Vamos a publicidad y volvemos ya.